Escuchan ustedes la lectura del libro Primeros Escritos. Capítulo titulado El primer advenimiento de Cristo. Fui trasladada al tiempo en que Jesús había de asumir la naturaleza del hombre, humillarse a sí mismo como hombre y sufrir las tentaciones de Satanás. Su nacimiento no revistió pompa humana. Nació en un establo y tuvo por cuna un pesebre. Sin embargo, su nacimiento recibió muchísimo más honor que el de cualquiera de los hijos de los hombres. Ángeles del cielo anunciaron a los pastores el advenimiento de Jesús, y la luz y la gloria de Dios acompañaron su testimonio. La hueste celestial tañó sus arpas y glorificó a Dios. Triunfalmente pregonó el advenimiento del Hijo de Dios a un mundo caído para cumplir la obra de redención y por su muerte dar paz, felicidad y vida eterna al hombre. Dios honró el advenimiento de su Hijo. Los ángeles le adoraron. Ángeles de Dios se cernieron sobre la escena de su bautismo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y cuando la gente, grandemente asombrada, fijó en él sus ojos, se oyó la voz del Padre que, bajando del cielo, decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan no sabía con seguridad que era el Salvador, quien había venido a que le bautizara en el Jordán. Pero Dios le había prometido darle una señal por la cual pudiera reconocer al Cordero de Dios. Esta señal fue dada cuando la paloma celestial se posó sobre Jesús y le rodeó la gloria de Dios. Juan extendió la mano señalando a Jesús y en alta voz exclamó: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran Maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Muchedumbres dejaban las atareadas ciudades y aldeas y se aglomeraban en el desierto para oír las palabras del asombroso profeta.
Juan aplicaba la segur a la raíz del árbol. Reprobaba el pecado sin temer las consecuencias y preparaba el camino para el Cordero de Dios. Herodes fue afectado mientras escuchaba los testimonios poderosos y directos de Juan, y con profundo interés averiguó qué debía hacer para llegar a ser su discípulo. Juan sabía que estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía, y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. Herodes no estaba dispuesto a hacer sacrificio alguno. Se casó con la esposa de su hermano, y por su influencia de ella, apresó a Juan y lo puso en la cárcel con la intención de soltarlo más tarde. Mientras estaba en la cárcel, Juan oyó a sus discípulos hablar de las grandes obras de Jesús. Él no podía oír sus palabras misericordiosas, pero los discípulos le informaron y lo consolaron con lo que habían oído. Antes de mucho, Juan fue decapitado por influencia de la mujer de Herodes. Vi que los discípulos más humildes que seguían a Jesús, que presenciaban sus milagros y oían las palabras de consuelo que caían de sus labios, eran mayores que Juan el Bautista. Es decir, eran más exaltados y honrados y tenían más placer en su vida. Juan vino con el Espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el Espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. Después de bautizado Jesús en el Jordán, lo condujo el Espíritu al desierto para que el demonio lo tentara. El Espíritu Santo lo había preparado para aquella escena singular de terrible tentación. Durante 40 días estuvo tentándole Satanás, y en todo ese tiempo no probó Jesús bocado alguno. Todo cuanto le rodeaba era desagradable para la naturaleza humana. Estaba con el demonio y las fieras en un paraje desolado y desierto. El ayuno y los sufrimientos habían vuelto pálido y macilento el rostro del Hijo de Dios. Pero su carrera estaba señalada y debía llevar a cabo la obra que había venido a realizar. Satanás se aprovechó de los sufrimientos del Hijo de Dios y se dispuso a asediarlo con múltiples tentaciones, esperando vencerlo por haberse humillado como hombre. Llegó Satanás con su tentación, diciendo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Le tentaba a que condescendiera a ejercer su divino poder en prueba de que era el Mesías. Jesús le respondió suavemente: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios». Satanás
procuraba disputar con Jesús acerca de si era el Hijo de Dios. Aludió a la débil y dolorida situación de Jesús y afirmó jactanciosamente que él era más fuerte. Pero las palabras pronunciadas desde el cielo, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia», bastaron para sostener a Jesús en todos sus sufrimientos. Vi que Cristo no había de hacer nada para convencer a Satanás de su poder, ni de si era el Salvador del mundo. Satanás tenía sobradas pruebas de la excelsa autoridad y posición del Hijo de Dios. Su obstinada decisión de no someterse a la autoridad de Cristo lo había expulsado del cielo. Para manifestar su poder, Satanás llevó a Jesús a Jerusalén, lo puso sobre las almenas del templo, y allí lo tentó para que, echándose abajo, desde aquella vertiginosa altura, demostrara que era Hijo de Dios. Satanás llegóse con palabras de la inspiración divina, pues dijo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le respondió, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Quería Satanás que Jesús presumiese de la misericordia de su Padre y arriesgara la vida antes de cumplir su misión. Esperaba que fracasase el plan de salvación, pero este plan estaba cimentado tan profundamente que Satanás no podía entorpecerlo. Si Jesús se hubiese arrojado al suelo desde las almenas del templo, no hubiera glorificado con ello a su Padre, porque nadie sino Satanás y los ángeles de Dios habrían presenciado aquel acto. Y hubiera sido tentar a Dios para que desplegase su poder ante su más acerbo enemigo. Hubiera sido mostrarse condescendiente con aquel a quien Jesús había venido a vencer. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Satanás le presentó a Jesús los reinos del mundo en la más halagüeña condición. Si Jesús consentía en adorarlo, Él, por su parte, ofrecía renunciar a sus pretensiones al dominio de la tierra. Sabía Satanás que si el plan de salvación se llevaba a cabo y Jesús moría para redimir al género humano, su propio poder quedaría limitado y finalmente anulado, y él mismo sería destruido. Por lo tanto, su estudiado intento era impedir, si fuera posible, la realización de la magna obra comenzada por el Hijo de Dios.
Si el plan de la redención del hombre fracasaba, Satanás poseería el reino que entonces pretendía, y se lisonjeaba de que, en caso de obtener éxito, reinaría en la tierra en oposición al Dios del cielo. Regocijóse Satanás cuando Jesús, prescindiendo de su poder y gloria, dejó el cielo, pues se figuraba que con ello el Hijo de Dios había caído bajo su dominio. Su tentación había vencido con tanta facilidad a la inocente pareja del Edén, que esperaba entonces vencer también, con su influencia y astucia satánica, al Hijo de Dios, y salvar así su vida y su reino. Con solo inducir a Jesús a desviarse de la voluntad de su Padre, habría logrado su objeto. Pero Jesús se opuso al tentador con la repulsa: «Vete de mí, Satanás». Solo había Jesús de inclinarse ante su Padre. Daba Satanás por suyo el señorío de la tierra, e insinuó a Jesús que podía ahorrarse todo sufrimiento, y que no necesitaba morir para obtener los reinos de este mundo, pues con tal que le adorase, se haría dueño de todas las posesiones terrenas, y tendría la gloria de reinar sobre ellas. Pero Jesús se mantuvo firme. Sabía que iba a llegar el tiempo en que con su vida redimiría de Satanás el reino de la tierra, y que, pasado algún tiempo, todo le quedaría sometido en el cielo y en la tierra. Escogió Jesús una vida de sufrimiento y una espantosa muerte como camino dispuesto por su Padre para llegar a ser legítimo heredero de los reinos de la tierra y recibirlos en sus manos como eterna posesión. También Satanás será entregado en sus manos, para que la muerte lo destruya, y no vuelva jamás a molestar a Jesús, ni a los ángeles en la gloria. Capítulo titulado El ministerio de Cristo. Habiendo Satanás acabado sus tentaciones, se apartó de Jesús por una temporada. Los ángeles sirvieron a Jesús de comer en el desierto, lo fortalecieron, y la bendición de su Padre reposó sobre él. Satanás había fracasado en sus más feroces tentaciones, y sin embargo, miraba esperanzado el periodo del ministerio de Jesús, cuando habría de esgrimir en diversas ocasiones sus astucias contra él. Todavía esperaba prevalecer contra Jesús, incitando a quienes no quisieran reconocerlo ni recibirlo, a que le odiasen y lo matasen. Satanás tuvo una consulta especial con sus ángeles, quienes estaban frustrados y furiosos por no haber logrado aún ventaja alguna contra el Hijo de Dios. Resolvieron extremar su astucia y valerse de todo su poder para infundir incredulidad en las mentes del pueblo judío, para que no reconociese a Jesús como Salvador del mundo, y a fin de lograr así que Jesús se desalentase en su misión. Por muy escrupulosos que fuesen los judíos en sus ceremonias y sacrificios,
podía inducírselos a despreciar y rechazar a Jesús con tal que se los mantuviese enceguecidos acerca de las profecías, dándoles a entender que el Mesías había de venir como poderoso rey terrenal. Se me mostró que durante el ministerio de Cristo, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados para infundir incredulidad, odio y menosprecio a los hombres. A menudo, cuando Jesús declaraba alguna punzante verdad que reprendía sus pecados, la gente se enfurecía, y Satanás y sus ángeles la incitaban a quitar la vida al Hijo de Dios. Más de una vez recogieron piedras para arrojárselas, pero los ángeles lo guardaron y lo libraron de las iras de la multitud, llevándolo a un lugar seguro. En una ocasión en que la sencilla verdad fluía de labios de Jesús, la multitud se apoderó de él y lo llevó a la cumbre de una colina con intento de despeñarlo. Se promovió entre los judíos una disputa acerca de lo que habrían de hacer con él. Y entonces los ángeles lo ocultaron de la vista de la gente, de modo que pasó por entre ella sin ser visto, y continuó su camino. Aún esperaba Satanás que fracasaría el grandioso plan de salvación. Se valía de todo su poder para endurecer el corazón de la gente y exacerbar sus sentimientos contra Jesús. Esperaba también Satanás que fuesen tan pocos los que reconocieran en Jesús al Hijo de Dios, que él consideraría sus sufrimientos y sacrificios demasiado grandes para tan pequeña grey. Pero vi que aunque solo hubiera habido 2 personas que aceptaran a Jesús como Hijo de Dios y creyeran en él para la salvación de sus almas, ese plan se hubiera llevado a cabo. Jesús comenzó su obra quebrantando el poder que Satanás tenía sobre los dolientes. Devolvía la salud a los enfermos, la vista a los ciegos y el movimiento a los lisiados, de suerte que saltaban de gozo y glorificaban a Dios. Sanaba Jesús a los que durante muchos años habían estado enfermos y sujetos al cruel poder de Satanás. Con palabras de gracia fortalecía a los débiles, a los que temblaban y estaban desalentados. Arrancando a los tales de las garras de Satanás, que los sujetaba triunfante, Jesús les daba salud corporal y gran contento y dicha. Resucitaba muertos, que al volver a la vida glorificaban a Dios por la grandiosa manifestación de su poder. Obraba poderosamente en beneficio de cuantos creían en él. La vida de Cristo estuvo henchida de palabras y obras de benevolencia, simpatía y amor. Siempre estaba dispuesto a escuchar las quejas y aliviar los sufrimientos de quienes se llegaban a él. Con la salud recobrada, multitudes de personas llevaban en su propio cuerpo la prueba del poder divino de Jesús. Sin embargo, después de realizado el prodigio, muchos se avergonzaban del humilde y no obstante poderoso maestro.
El pueblo no estaba dispuesto a aceptar a Jesús, porque los gobernantes no creían en él. Era Jesús, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Los caudillos judíos no podían dejar que los rigiese la vida austera y abnegada de Jesús. Deseaban disfrutar de los honores que el mundo otorga. A pesar de todo, muchos seguían al Hijo de Dios y escuchaban sus enseñanzas, alimentándose con las palabras que tan misericordiosamente fluían de sus labios. Tenían profundo significado y, sin embargo, eran tan sencillas que los más débiles podían entenderlas. Satanás y sus ángeles cegaron los ojos y ofuscaron la inteligencia de los judíos, excitando a los principales y a los gobernantes del pueblo para que le quitaran la vida al Salvador. Enviaron ministreles con orden de prenderlo, pero ellos, al verse en presencia de él, quedaron admirados de la simpatía y la compasión que lo embargaban frente al dolor humano. Lo oyeron animar con tiernas y amorosas palabras al débil y al afligido. Y también lo oyeron impugnar con autorizada voz el poderío de Satanás y ordenar la emancipación de sus cautivos. Escucharon los ministreles las palabras de sabiduría que derramaban sus labios y, cautivados por ellas, no se atrevieron a echar mano de él. Volviéronse a los sacerdotes y ancianos sin llevar preso a Jesús. Cuando les preguntaron, ¿por qué no le habéis traído?, refirieron los milagros que le habían visto efectuar y las santas palabras de amor, sabiduría y conocimiento que habían oído, y concluyeron diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los príncipes de los sacerdotes acusaron a los ministreles de haber sido también engañados, y algunos de ellos sintieron vergüenza de no haber prendido a Jesús. Los sacerdotes preguntaron desdeñosamente si alguno de los príncipes había creído en él. Vi que muchos magistrados y ancianos creían en Jesús, pero Satanás les impedía confesarlo, pues temían el oprobio del pueblo más que a Dios. Hasta entonces la astucia y el odio de Satanás no habían desbaratado el plan de salvación. Se acercaba el tiempo en que iba a cumplirse el objeto por el cual había venido Jesús al mundo. Satanás y sus ángeles se reunieron en consulta y resolvieron incitar a la propia nación de Cristo a que clamase anhelosamente por la sangre de él y acumulase escarnio y crueldad sobre él, con la esperanza de que, resentido Jesús de semejante trato, no conservase su humildad y mansedumbre. Mientras Satanás maquinaba sus planes, Jesús declaraba solícitamente a sus discípulos los sufrimientos por los cuales había de pasar, que sería crucificado y que resucitaría al tercer día. Pero el entendimiento de los discípulos
parecía embotado y no podían comprender lo que Jesús les decía. Capítulo titulado La Transfiguración. La fe de los discípulos fue grandemente fortalecida en ocasión de la Transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y oír la voz del cielo atestiguando su carácter divino. Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba categórica de que era el Mesías prometido, para que en su acerbo pesar y chasco por su crucifixión no perdiesen completamente su confianza. En ocasión de la Transfiguración, el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablasen con Jesús acerca de su sufrimiento y su muerte. En vez de elegir ángeles para que conversasen con su Hijo, Dios escogió a quienes habían experimentado ellos mismos las pruebas de la tierra. Elías había andado con Dios. Su obra había sido dolorosa y dura, porque por su intermedio el Señor había reprendido los pecados de Israel. Elías era profeta de Dios, y sin embargo se vio obligado a huir de lugar en lugar para salvar la vida. Su propia nación lo buscaba como una fiera para destruirlo. Pero Dios trasladó a Elías. Los ángeles lo llevaron en gloria y triunfo al cielo. Moisés fue mayor que cuantos vivieran antes que él. Dios lo honró en extremo, concediéndole el privilegio de hablar con él cara a cara, como un hombre habla con un amigo. Le fue permitido ver la brillante luz y la excelsa gloria que envuelve al Padre. Por medio de Moisés, libró el Señor a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Fue Moisés un mediador entre Dios y su pueblo, y a menudo se interpuso entre ellos y la ira del Señor. Cuando Dios se irritó en extremo contra Israel por su incredulidad, sus murmuraciones y sus horrendos pecados, fue probado el amor de Moisés por los israelitas. Dios se propuso destruir al pueblo de Israel y hacer de la posteridad de Moisés una nación poderosa. Pero el profeta demostró su amor por Israel, intercediendo fervorosamente por ese pueblo. En su angustia, suplicó a Dios que borrase su nombre de su libro, o que aplacara su ira y perdonase a Israel. Cuando los israelitas murmuraron contra Dios y contra Moisés, porque no tenía agua, lo acusaron de haberlos llevado a morir al desierto, a ellos y a sus hijos. Dios oyó sus murmuraciones y mandó a Moisés que hablase a la peña para que el pueblo tuviera agua. Moisés golpeó la peña con ira y se atribuyó la gloria del éxito. Las continuas veleidades y murmuraciones de los hijos de Israel habían ocasionado a Moisés agudísimo pesar, y por un momento olvidó lo mucho que el Señor los había soportado, y que sus murmuraciones no iban contra él,
sino contra Dios. Pensó Moisés solo en sí mismo en aquella ocasión, al considerar cuán profundamente lo ofendían los israelitas y la escasa gratitud que le mostraban a cambio del intenso amor que por ellos sentía. Era el designio de Dios colocar frecuentemente a su pueblo en condiciones adversas, para librarlo de ellas por su poder, a fin de que reconociese su amor y solicitud por ellos, y así fuesen inducidos a servirle y honrarle. Pero en aquella ocasión Moisés no honró a Dios, ni engrandeció su nombre ante el pueblo, para que éste glorificase al Señor, y por ello incurrió en el desagrado del Señor. Cuando Moisés bajó del monte con las 2 tablas de piedra y vio a Israel adorando al becerro de oro, se airó grandemente y, arrojando al suelo las tablas, hízolas pedazos. Vi que Moisés no pecó en esto. Se airó por Dios, celoso por su gloria, pero pecó cuando, cediendo a los impulsos naturales de su corazón, se arrogó la honra debida a Dios, y por este pecado no le dejó Dios entrar en la tierra de Canaán. Satanás había procurado acusar a Moisés ante los ángeles. Se alegró del éxito que había obtenido al inducirlo a desagradar a Dios, y dijo a los ángeles que vencería al Salvador del mundo cuando viniese a redimir al hombre. Debido a su transgresión, Moisés cayó bajo el poder de Satanás, el dominio de la muerte. Si hubiese permanecido firme, el Señor le habría dejado entrar en la tierra prometida, y le habría trasladado luego al cielo, sin que viese la muerte. Moisés pasó por la muerte, pero Miguel bajó y le dio vida antes que su cuerpo viese la corrupción. Satanás trató de retener ese cuerpo, reclamándolo como suyo. Pero Miguel resucitó a Moisés y lo llevó al cielo. Satanás protestó acerbamente contra Dios, llamándolo injusto por permitir que se le arrancase su presa. Pero Cristo no reprendió a su adversario, aunque era por la tentación de éste, como el siervo de Dios había caído. Le remitió a su Padre, diciendo: Jehová te reprenda. Jesús había dicho a sus discípulos que algunos de los que con él estaban no gustarían la muerte antes de ver llegar el reino de Dios con su poder. En ocasión de la transfiguración, esta promesa se cumplió. El semblante de Jesús mudóse allí de modo que brillaba como el sol. Sus vestiduras eran blancas y relucientes. Moisés representaba a los que resucitarán de entre los muertos al producirse el segundo advenimiento de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin conocer la muerte, representaba a los que, cuando vuelva Cristo, serán transformados en inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Los discípulos contemplaban con temeroso asombro
la excelsa majestad de Jesús y la nube que los cobijaba, y oían la voz de Dios, diciendo con terrible majestad: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Capítulo titulado La entrega de Cristo. Fui transportada al tiempo cuando Jesús comió la cena de Pascua con sus discípulos. Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo. Pero su corazón había sido siempre carnal. Había visto las potentes obras de Jesús. Había estado con él durante todo su ministerio y se había rendido a la suprema evidencia de que era el Mesías. Pero Judas era mezquino y codicioso. Amaba el dinero. Lamentóse con ira de lo mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. María amaba a su Señor. Él le había perdonado sus pecados, que eran muchos, y había resucitado de entre los muertos a su muy querido hermano, por lo que nada le parecía demasiado caro en obsequio de Jesús. Cuanto más precioso fuese el ungüento, mejor podría ella manifestar su agradecimiento a su Salvador, dedicándoselo. Para excusar su codicia, dijo Judas que bien podía haberse vendido aquel ungüento y repartido el dinero entre los pobres, porque era muy egoísta y solía apropiarse en provecho propio de lo que a su cuidado se confiaba para darlo a los pobres. Judas no se había preocupado de la comodidad ni aun de las necesidades de Jesús, y disculpaba su codicia refiriéndose a menudo a los pobres. Aquel acto de generosidad de parte de María fue un acerbo reproche contra la disposición avarienta de Judas. Estaba preparado el camino para que la tentación de Satanás hallara fácil acceso al corazón de Judas. Los sacerdotes y caudillos de los judíos odiaban a Jesús, pero las multitudes se agolpaban a escuchar sus palabras de sabiduría y a presenciar sus portentosas obras. El pueblo estaba conmovido por un profundo interés y ansiosamente seguía a Jesús para escuchar las enseñanzas de tan admirable maestro. Muchos de los gobernantes judíos creían en él, aunque no se atrevían a confesar su fe por no verse expulsados de la sinagoga. Los sacerdotes y ancianos acordaron que debía hacerse algo para apartar de Jesús la atención de las gentes, pues temían que todos llegasen a creer en él y no veían seguridad para ellos mismos. Habían de perder sus cargos o condenar a muerte a Jesús. Pero después que le diesen muerte, quedarían los que eran vivos monumentos de su poder. Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos, y los fariseos temían que si mataban a Jesús, Lázaro atestiguaría su grandioso poder. La gente acudía en tropel a ver al resucitado de entre los muertos, por lo que los caudillos determinaron
matar también a Lázaro y suprimir así la excitación popular. Después, recobrarían su influencia sobre el pueblo y lo convertirían de nuevo a las tradiciones y doctrinas humanas, para que siguiera diezmando la menta y la ruda. Convinieron emprender a Jesús cuando estuviera solo, porque si intentaban apoderarse de él en medio de la multitud interesada en escucharle, serían apedreados. Sabía Judas cuán ansiosos estaban los príncipes de los sacerdotes de apoderarse de Jesús, y ofrecióles entregárselo por unas cuantas monedas de plata. Su amor al dinero lo indujo a entregar a su Señor en manos de sus más acérrimos enemigos. Satanás obraba directamente por medio de Judas, y durante las conmovedoras escenas de la última cena, el traidor ideaba planes para entregar a su maestro. Contristado, dijo Jesús a sus discípulos que todos serían escandalizados en él aquella noche. Pero Pedro afirmó ardorosamente que aunque todos fuesen escandalizados, él no lo sería. Jesús dijo a Pedro: «He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Contemplé a Jesús en el huerto con sus discípulos. Con profunda tristeza les mandó orar para que no cayesen en tentación. Sabía él que su fe iba a ser probada y frustrada su esperanza, por lo que necesitarían toda la fortaleza que pudieran obtener por estrecha vigilancia y ferviente oración. Con copioso llantos y gemidos, oraba Jesús, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El Hijo de Dios oraba en agonía. Gruesas gotas de sangre se formaban en su rostro y caían al suelo. Los ángeles se cernían sobre aquel paraje, presenciando la escena. Pero solo uno fue comisionado para ir a confortar al Hijo de Dios en su agonía. No había gozo en el cielo. Los ángeles se despojaron de sus coronas y las arrojaron con sus arpas y contemplaban a Jesús con profundísimo interés y en silencio. Deseaban rodear al Hijo de Dios, pero los ángeles en comando no se lo permitieron, por temor a que, si presenciaban la entrega, lo libertaran, porque el plan estaba trazado y debía cumplirse. Después de orar, acercóse Jesús a sus discípulos y los encontró durmiendo. En aquella hora terrible, no contaba con la simpatía y las oraciones ni aun de sus discípulos. Pedro, que tan celoso se había mostrado poco antes,
estaba embargado por el sueño. Jesús le recordó sus declaraciones positivas y le dijo: ¿Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? 3 veces oró el Hijo de Dios en agonía. Después apareció Judas con su banda de hombres armados. Se acercó a su maestro para saludarle como de costumbre. La banda rodeó a Jesús, quien entonces manifestó su divino poder al decir: ¿A quién buscáis? Yo soy. Entonces ellos cayeron hacia atrás. Hizo Jesús aquella pregunta para que presenciasen su poder y supiesen que podría librarse de sus manos con solo quererlo. Los discípulos abrieron su pecho a la esperanza al ver cuán fácilmente había caído a tierra el tropel de gente armada de palos y espadas. Al levantarse ellos del suelo y rodear de nuevo al Hijo de Dios, Pedro desenvainó su espada e hirió a un criado del sumo pontífice, cortándole una oreja. Jesús mandó a Pedro que envainara la espada, diciéndole: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vi que cuando esas palabras fueron pronunciadas, se reflejó la esperanza en los rostros de los ángeles. Deseaban rodear inmediatamente a su caudillo y dispersar a la enfurecida turba. Pero de nuevo se entristecieron cuando Jesús añadió: ¿pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Los discípulos también se desconsolaron al ver que Jesús se dejaba prender y llevar por sus enemigos. Temerosos de perder la vida, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús quedó solo en manos de la turba asesina. ¡Oh! ¿Cómo triunfó entonces Satanás? ¡Cuánto pesar y tristeza hubo entre los ángeles de Dios! Muchas cortes de santos ángeles, cada cual con su caudillo al frente, fueron enviadas a presenciar la escena con objeto de anotar cuántos insultos y crueldades se infligiesen al Hijo de Dios, así como cada tormento angustioso que debía sufrir Jesús, pues todos los hombres que actuaban en aquella tremenda escena habrán de volverla a ver en vivos caracteres.